Hola, jóvenes. Vamos a hablar en este video sobre algunos puntos importantes que considero relevantes para ustedes que van a acercarse a hacer por primera vez, tal vez, entrevistas. Eh, este tema, si bien en muchas partes, en muchos libros, en muchos artículos y revistas nos dicen de qué trata, qué es una entrevista, cómo está compuesta, cómo debemos plantear las preguntas, cosas de ese tipo. A veces la literatura no nos da como tips, consejos, cómo acercarnos por primera vez a nuestro informante, qué aspecto debemos tener, eh, cómo saludamos, qué cosas tenemos que hacer para poder establecer, por ejemplo, un entorno agradable para poder desahogar una entrevista. Acuérdense que para hacer una entrevista uno toma una o adopta una postura más émica que ética. La postura ética es aquella que aplicamos cuando levantamos una encuesta, porque simplemente se trata de rellenar así como cuadritos, ¿no? De sí, no, o en variables de escala, ¿no? Mucho, poquito, nada, cosas de ese tipo. Y no hay realmente un intercambio con el informante. No le preguntamos más cosas, no establecemos una relación así como de confianza, no es necesario. Entonces, nuestra postura cuando hacemos encuesta, cuando levantamos una encuesta, es muy ética, es muy objetiva, muy separada del informante. Pero cuando hacemos entrevista es más émica, o sea, como que entablamos una relación más estrecha, ¿sí? con el informante. Ahora, ustedes tienen la labor de hacer un guión y de encontrar a quienes les van a aplicar la entrevista, a encontrar a los informantes. En esta primera etapa, como les dije, con 3 entrevistas que hagan va a ser suficiente porque solo vamos a pilotear su guión de entrevista. No es necesario ahorita aplicar muchas. Vamos a pensar que ya tienen el guión, que ya está listo, ya está así impecable. Que recuerden, el guión de entrevista es solo una base, es solo un guión. Ustedes pueden, en el momento en que están entrevistando, pueden soltar más preguntas para abundar en cierto aspecto que a lo mejor no habían contemplado al inicio. Entonces, es más flexible. Ustedes tienen la libertad de hacer más preguntas. Primero que nada, la imagen del investigador. Podemos pensar, ¿no? Que uno tiene que ir así como que súper bien vestido, súper bien peinado, súper bien arreglado. Eh, no siempre, ¿sí? Mm, mucho depende de en dónde se va a llevar a cabo la entrevista. O sea, tampoco es como que vayamos a llegar de pants o así como todos así, bien fodongos. No, 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 tampoco se trata de eso. Em, yo lo que recomiendo como investigadora es llegar con la indumentaria normal, usual que siempre utilizamos, ¿sí? Porque si vamos muy elegantes a una zona en donde, digamos, el nivel socioeconómico no es alto, esa facha que nosotros traigamos pues se puede malinterpretar, ¿sí? Así como que, ay, pues, ¿qué quieren enseñarme, no? Su ropita de marca o qué. Y eso puede, en cierto momento, establecer una barrera entre el investigador y el informante, porque el informante va a decir, uy, pues qué elegante viene esta chica o este señor, ¿no? Entonces, no es necesario realmente que vayamos así como de pipa y guante, evítenlo. Es mucho mejor ir con nuestra indumentaria normal, casual, ¿sí? Tal como andamos casi que siempre, ¿no? Muchas veces se puede pensar que, bueno, pero es que yo voy a entrevistar a autoridades, entonces sí tengo que ir muy elegante. Tampoco, ¿eh? Tampoco es necesario. Tuve experiencia yo en entrevista con élites y jamás me disfracé como alguien de la élite, o sea, no me quise así como que confundir entre ellos, así vistiéndome, arreglándome igual, porque estaría yo dando un mensaje equivocado, o sea, primero, que me quiero parecer a ellos, y eso no es cierto, ¿no? Y otro, que me importa que me estén juzgando, y eso tampoco. No importa cómo nos juzgue el informante, eso no es relevante.
Si dicen, ay, qué fachosa andaba, no importa, ay, que no sé qué, eso no importa. Pero lo que sí es verdad es que cuando uno anda demasiado elegante, así de llegar traje y corbata a una entrevista allá a San José el Alto, pues sí es probable que el informante diga, uy, ¿no? Qué elegante me salió esta persona. Entonces, traten de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Otra recomendación, hay que ser muy puntuales, pero mucho, muy puntuales. Si, por ejemplo, se quedan de ver en una plaza pública o en un café o cosas así, procuren ustedes llegar primero, porque así ustedes van a estudiar el territorio, o sea, qué hay, quiénes están, de qué lado me voy a sentar. Si, por ejemplo, a veces uno se sienta al lado de la ventana y está haciendo un montón de aire, ¿no? Y eso nos puede, no sé, molestar o incomodar, o puede molestar o incomodar al informante. O nos está dando la luz de frente así y no vemos nada de lo que está haciendo la persona que está enfrente de nosotros. Entonces, es recomendable que lleguen ustedes primero al lugar, con mucha puntualidad, o sea, tampoco una hora antes, porque pues, se van a aburrir. Pero sí es recomendable que lleguen puntuales, ¿no? Un poquito antes para estudiar así el territorio. Ya que llega su informante, hay que saludar con mucha amabilidad, ¿sí? Así seamos súper tímidos o tímidas, así nos dé un montón de vergüenza y un montón de pena hablarle a la gente, ¿sí? Como a mí, que soy así muy, muy tímida. Todo ese tipo de sentimientos que nosotros podemos tener como personas, los tenemos que guardar en un cajón, los tenemos que dejar por ahí inventariados, ajenos, olvidarnos un poco de cómo somos en la vida real cuando somos muy penosos o cuando somos demasiado extrovertidos. Tampoco vamos a hacerle una fiesta al entrevistado cuando llegue porque lo puede asustar, ¿sí? O sí, ¿qué le pasa? Entonces, necesitamos olvidarnos un poco de nuestra personalidad y ser muy neutrales, ¿sí? Es decir, saludar con amabilidad y cómo ha estado, y se establece una charla previa a la entrevista. Es decir, pueden platicar del clima, pueden platicar de, oye, qué bonitos tus zapatos, hoy había mucho tráfico, o cómo te va con el tiznado virus, no sé. Pueden platicar de cosas así como triviales, ¿no? Cosas cotidianas, para ir rompiendo un poco el hielo, ¿sí? Porque nosotros como investigadoras no podemos llegar así, luego a preguntarles cosas, pues porque van a decir, pues, ¿qué te pasa? ¿Sí? Entonces, muy importante eso de esa fase de romper el hielo para que el informante se sienta cómodo respondiendo a las preguntas. Ahora, antes de empezar a entrevistar, nosotros tenemos que decirle a nuestro informante que sí podemos grabar la conversación. Se sugiere grabar no sé, puede ser con el celular, el audio nada más. Con el celular o con hay ya unas grabadorcitas de mano así, que son como tipo USB y ya las pueden también utilizar. Pero lo más común que es que se ha utilizado ahorita es el celular, ¿no? Instalen alguna aplicación para grabar voz, no para grabar imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las entrevistas son estrictamente confidenciales, a menos que sea, no sé, una entrevista a alguien muy famoso, entonces pues, le decimos, oiga, pues su nombre va a salir, ¿no? Entonces hay que decirle a nuestro informante que vamos a grabar la entrevista con fines académicos, que va a durar, no sé, 15, 20 minutos, una cosa así, o media hora, ustedes verán, porque tienen que practicarlo, y pedirle permiso, o sea, ¿puedo grabar? Porque voy a necesitar transcribirla, ¿sí? Sin embargo, muy, muy importante que les digan, su nombre no va a aparecer en ningún momento en la entrevista. Es completamente anónimo, completamente confidencial el nombre de usted y su domicilio si es que están en casa de alguien. Entonces, de esa manera, cuando nosotros garantizamos el anonimato, se tranquiliza un poco nuestro informante. Ya cuando ustedes salen a campo, ya así para aplicar un montón de entrevistas, es necesario el consentimiento informado, o sea, un formato donde
que firma tanto el investigador como el entrevistado, donde se da cuenta de que sus datos personales no van a ser utilizados, que está garantizado el anonimato y este tipo de cosas. Ahorita no lo considero necesario porque son muy poquitas las que vamos a hacer, pero bueno, si alguien quiere un formato, pues ya lo subimos a Classroom y ya no hay problema. ¿Sí? Eso es en la parte de cuando ya vamos a empezar. Otro aspecto que rara vez se toca en la literatura sobre la aplicación de entrevistas, así artículos o libros, cosas así, es cómo nos sentimos nosotros, ¿sí? Ya les comenté que si somos muy tímidos o muy extrovertidos, son cosas que tenemos que controlar, ¿sí? Debemos comportarnos de manera muy neutral con nuestro entrevistado, o sea, cuando saludamos, pues, saludar así como si no fuéramos tímidos o saludar como si no fuéramos extrovertidos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el nerviosismo. Muchos de ustedes jamás han aplicado una entrevista, nunca han entrevistado a alguien. Entonces es normal que uno se sienta así como intranquilo, de chin, ¿qué le voy a decir? ¿Qué pasa si me olvida todo? ¿Y qué voy a hacer? Y ta, ta, ta. No se les va a olvidar nada, ¿sí? Por algo traen su guión de entrevista aquí. Claro que es necesario eh, familiarizarse con ese guión para no estar lee las preguntas, o sea, poder mantener el contacto visual con nuestro entrevistado el mayor tiempo posible. Ahora, ese nerviosismo que nosotros podemos tener es algo que tampoco se debe de notar, porque se puede contagiar también a nuestro entrevistado. Va a decir, chin, o sea, parece que este joven que me va a entrevistar no tiene ni idea de lo que va a pasar y tiene más miedo que yo. Entonces, no podemos permitir algo así. Nuestros nervios, nuestra incomodidad, qué sé yo, debemos superarlas y controlarlas. Y entonces nuestro aspecto debe ser de alguien que maneja al 100% la técnica y que al 100% conoce el tema, ¿sí? Aunque no sea cierto, debemos practicarlo. Así como pueden ensayar ustedes con sus familiares, con su hermano, hermana, sus papás, mamás, qué sé yo, tratar de aplicarles esa entrevista y ustedes se van a sentir más cómodos cada vez con su instrumento, ¿sí? Entonces, ese nerviosismo, esa incomodidad debe también ser estrictamente controlada para que nuestro informante no se sienta también nervioso, así de chin, pues ¿qué va a hacerme, no? Entonces, muy importante eso. Eh, a lo mejor se oye feo, ¿sí? Pero nosotros debemos mostrar muchísima seguridad cuando nos acercamos a entrevistar a alguien, así como que somos los meros canchancheros, los que conocemos al 100% el tema y nadie nos gana. Entonces sentir así como que todos lo saben, ¿no? Como que ya tienen todas las respuestas y nada más están yendo a hacer una entrevista, ¿sí? Entonces es muy importante que uno proyecte seguridad al momento de hacer una entrevista. Ahora, eh, hay que dejar que nuestro informante hable, que hable y hable y hable todo lo que quiera. Pero hay un momento, y eso pasa con singular regularidad, que nuestro informante decide hablar de todo lo que se le ocurre, excepto sobre la pregunta que le hicimos, ¿sí? Eso es muy problemático porque cuando ustedes transcriban, les va hasta costar trabajo encontrar en toda esa paja que les dijo en dónde quedó la respuesta a la pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay muchas técnicas, muchas se refieren al lenguaje no verbal. Al lenguaje no verbal cuando nosotros estamos haciendo una entrevista. Ese lenguaje no verbal es muy importante. Por ejemplo, digamos que estaba un señor o señora, no sé, así hablando, pero y ya se fue hasta su infancia y quién sabe tanto está diciendo y ya se desvió completamente de la pregunta que le hicimos. Un tipo de lenguaje no verbal que a mí me ha resultado muy útil para poder traer a mi informante al tema, o sea, para que haga una pausa y me deje volverle a preguntar, es hacer esto con el dedo. Este gesto, así como de
es exactamente lo que yo quería saber. Este gesto, sí sin hablar, así nada más hacer, parecería que estamos pidiendo la palabra, pero también estamos afirmando de que, sí, tiene usted toda la razón, o sea, es muy interesante lo que me dice, pero quiero hablar. ¿Sí? Entonces, ese gesto, así de, uh-huh, ese gesto eh, va a hacer que el informante ponga la atención en nosotros y se dé cuenta que estamos súper clavados con lo que está diciendo y que queremos preguntarle más. En ese momento ustedes van a aprovechar para jalarlo de nuevo la pregunta que le hicieron. Oiga, sí, muy importante lo que usted me está diciendo, pero ¿qué me dice de tal? O sea, de lo que le estaba preguntando. ¿Sí? Y así lo podemos jalar otra vez a nuestra entrevista. Entonces, son algunas mañas que uno debe de ir a aprender a desarrollar en el transcurso del tiempo, porque eh, podemos encontrar varios tipos de informantes, ¿sí? Unos como que muy recelosos que no quieren hablar y hay que estarles sacando así la información como con casi a punta de pistola, ¿no? No, a punta de pistola no. Pero sí cuesta mucho trabajo que hablen, que compartan, que se abran. No hay que obligarlos a hablar, ¿sí? A lo mejor les podemos sugerir, oye, ¿quieres que platiquemos de otra cosa mientras entramos en confianza? ¿O quieres que te aplique la entrevista otro día? O sea, darle opciones a nuestro informante para que no se sienta acorralado, ¿sí? Entonces, si no quiere hablar, decirle, platicamos de otra cosa y mientras entramos en confianza, o quieres que venga otro día a hacerte la entrevista, ¿sí? Entonces, esas son opciones. Pero cuando el informante habla sin parar, porque eso es muy común también, mucho más común de lo que se piensa, a la gente le gusta mucho hablar de sí misma, ¿sí? Y mucho más cuando ellos se sienten un poco expertos en el tema, que en cierta manera lo son porque ellos son los que están viviendo el fenómeno que a ustedes les interesa. Entonces, en cierta manera son expertos en el tema. Entonces, como a la gente le gusta mucho hablar de sí misma, muchas veces habla sin parar y sin parar y sin parar y sin parar. Entonces, está bien que nos compartan todo lo que quieren decirnos, pero no podemos perder el control de la entrevista, ¿sí? Es decir, con esos gestos sí, vaya, sí, todo eso lo tenemos que hacer para que regrese la atención a nosotros, ¿sí? Y se den cuenta que necesitamos más información sobre ellos, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones creo que son algo prácticas, son muy útiles. Regreso un poquito a lo de su guión de entrevista, repásenlo muchas veces. Hagan esas preguntas varias veces, ensáyenlo con su familia o algún vecino, no sé. Porque el hecho de que estén así, ¿no? Viendo su guión de entrevista, eso les va a hacer perder contacto visual con el entrevistado. Y es muy importante que nosotros como investigadores estemos constantemente viendo a los ojos, viendo a la cara a nuestro entrevistado, porque así se va a dar cuenta de que lo estamos haciendo caso, que le estamos haciendo caso. O sea, ustedes imagínense, están platicando con alguien y ese otro alguien está volteando para otro lado y no los ve a los ojos, pues ustedes piensan, pues no me está poniendo atención, ¿no? Ustedes deben de estar súper atentos a lo que diga el informante, siempre viéndolo a los ojos, para que se dé cuenta que le estamos poniendo atención y que nos importa lo que está diciendo, y eso va a permitir que se sienta más en confianza y hable más, ¿sí? Si nosotros no lo estamos pelando, si estamos viendo para otro lado, viendo para abajo, así viendo nuestro guión de entrevista, pues como que va a decir, uy, no me hace mucho caso, entonces empiezan a cerrar y ya no quieren compartir tanto de lo que saben. Entonces, mucho cuidado con eso, por eso hay que ensayar la entrevista con sus parientes, con su familia, con quien esté. O así en la cámara, también lo pueden hacer. Eso muy importante. Otra cosa muy importante de ver a las personas a los ojos, de estar así, viéndolos así atentamente, escuchando atentamente lo que están diciendo, es muy importante también. Sobre todo cuando ya se salió de tema. Cuando nuestro informante ya se salió de tema, nosotros debemos saber en qué momento podemos hacer el gesto de, sí, porque si no estamos escuchándolo, no vamos a saber cuándo lo tenemos que interrumpir, o sea, interrumpir de manera muy política, ¿no? Para que ya le pare y podamos nosotros seguir con nuestras preguntas. Entonces, muy importante estar súper atentos a lo que dice su entrevistado, estarlo viendo constantemente a los ojos,
para que se sienta escuchado, ¿sí? Ahora, su guión de entrevista, pues sí, es muy respetable y todo el trabajo es necesario para hacerlo, pero no es un instrumento fijo, ¿sí? A lo mejor su informante dice algo súper interesante y dicen, yo quiero saber más de eso, y no lo traía en el guión. No importa que no esté en el guión, pregúntenlo, pregúntenlo y exploren más sobre el tema y eso les va a permitir abundar en su investigación. Es una diferencia muy importante entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En lo cuantitativo, pues nada más registramos sí, no, sí, no, sí, no, ¿sí? O su opinión o qué sé yo. Pero en lo cualitativo, pues podemos ir hasta el fondo del fenómeno y obtener muchísimos más datos. Entonces, es muy importante esa atención que le estemos dando a nuestro informante para que nos dé lo más posible. En resumen, muy importante que su imagen como investigadores no dé un mensaje equivocado, ¿sí? No vamos a llegar súper elegantes con un vestido de noche ni traje y corbata cuando el lugar no es el adecuado para ese tipo de indumentaria. O sea, si fueran a hacer una entrevista en una fiesta o en un baile, pues está bien, o sea, pueden mezclarse así con los demás. Entonces, aguas con su forma de vestir y todo eso. Su puntualidad, acuérdense, hay que llegar un poquito antes al lugar de la entrevista para poder tentar el terreno, ver bien en dónde, cómo nos vamos a acomodar, cómo nos vamos a sentar y todo eso. Saludar, hacer plática, no mostrar nuestra timidez o nuestra extroversión así de manera muy digamos, sincera, ¿sí? Hay que ocultar un poquito esos rasgos de nuestra personalidad y sobre todo aquellos que puedan llegar a opacar a nuestro informante. Nosotros no somos la estrella de la ocasión, ¿sí? Es más bien el informante. Entonces, mucho cuidado también con eso y con la plática, digamos, superficial que ustedes tienen que hacer antes de empezar con la entrevista. Acuérdense muy bien, es muy importante decirle al informante que vamos a grabar, ¿sí? Porque necesitamos transcribir y que se va a grabar el audio y no se va a grabar el nombre, ni mucho menos. Entonces no van a dar, ustedes preguntar un nombre ni nada de eso cuando ya estén grabando, ¿sí? Entonces el informante debe estar súper seguro de que no va a haber ningún dato personal ahí en la grabación y ustedes sean muy claros diciendo es solo para poderla transcribir después, ¿sí? No graben como video, solo graben como audio y garanticen el anonimato en su entrevista. Ustedes actúen como si fueran dueños del tema. Ustedes son los meros, los que ya conocen, los que saben qué onda, para que no se vayan a ver así como que todos nerviosos y como inseguros de lo que van a estar preguntando. No lo hagan, porque eso va a representar un obstáculo después, ¿sí? Dejar que hable nuestro informante, pero tampoco dejar que se adueñe de la entrevista, ¿sí? Ustedes no pueden perder el control de su instrumento. Entonces, bueno, espero que estos consejos les sirvan. Si hay algo más que se me ocurra, ¿no? Un poquito más adelante, o si hay algo que ustedes tengan inquietud de saber al momento en el que se hace una entrevista, pues no duden en mandarme su mensaje ahí a través de Classroom y con todísimo gusto lo resolvemos, ¿sí? Cuídense mucho y mucha suerte.